Javier Rodríguez Varela es del Grupo de Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía en Sinvestab Unidad Saltillo. Él obtuvo su doctorado en el Collège Polytechnique de Montreal y ahí mismo también hizo una estancia postdoctoral. Actualmente es investigador del Sinvestab desde el 2006. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2018. Fue presidente de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno de 2002 a 2014 y coordinador general de la red temática de hidrógeno del CONACYT. Hoy en día él es miembro del comité editorial de 3 importantes revistas en el área de materiales, como es ACA Sustainable Chemistry and Engineering, Journal of Materials Research, and Journal of New Materials for Electrochemical System. También ha sido invitado como editor en el Journal of Materials Research, Journal of Chemistry, Journal of Applied Electrochemistry, Journal of New Materials for Electrochemical System, and MRS Advanced. Dentro de su producción científica, tiene varios libros editados, uno de ellos por Springer, algunos en español, sobre todo relacionado con el área de celdas de combustible, energías renovables y hidrógeno. Es autor de 100 publicaciones en revistas JCR y tiene 14 capítulos de libro. Y bueno, finalmente pertenece a diferentes asociaciones, es miembro activo de Electrochemical Society, la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, del International Society of Electrochemistry, de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, de Material Research Society y la Sociedad Mexicana de Materiales. Pues con esta introducción, el doctor Javier Varela nos va a dar una charla sobre el estatus de sistemas electroquímicos y reacciones en electrolizadores. Bienvenido, Javier, muchas gracias y ya el micrófono es tuyo. Gracias, Ismael, por la presentación. Nada más confirmar si la ven. Sí, está viendo, muy bien. Gracias, pues, por la presentación y el título de mi plática es el que se ve en la pantalla. Y vamos a la introducción. Las tecnologías del hidrógeno, parte de las tecnologías que se han hablado en estos 2 días de charlas, como celdas de combustible y electrolizadores, las baterías recargables, están recibiendo atención en las principales economías del mundo, con financiamiento público y privado del orden de varios billones de euros en los próximos 10 años. Los supercapacitores o capacitores electroquímicos también se están expandiendo, están penetrando rápidamente en el mercado de almacenamiento de energía. Y estos son sistemas que ofrecen ventajas medioambientales y sustentables comparados con los sistemas basados en combustibles fósiles. Entonces, espera que estos sistemas electroquímicos jueguen un papel importante en la implementación inminente de un escenario global de energía sustentable. ¿Cuál es el estatus de estos sistemas electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía verde? Hace 2 años, no muchos, 2 años, hicimos un estudio que publicamos con la doctora Ivonne, el doctor Sabadogo y el doctor Karti de un grupo en la India. Y haciendo una revisión en la literatura, esto fue lo que encontramos hasta el 2021. Evidentemente se puede actualizar, pero si notan aquí, sobre todo el completo de 2020, es que los electrolizadores, y la búsqueda fue amplia, ¿no? Las palabras clave de búsqueda, pero relacionada con electrolizadores, tenían una de las principales atenciones en cuanto a publicaciones, seguido de baterías también, baterías recargables, ion de litio, ion de sodio, etcétera, y supercapacitores, ¿no? Son tal vez los 3 dispositivos o sistemas que tienen mayor impacto en la actualidad, seguido de celdas de combustible y una reacción electroquímica que ha llamado la atención también recientemente es la reacción de reducción de CO2 y es una área de investigación que está creciendo muy rápido actualmente en diversos laboratorios del mundo, esa posibilidad de reducir CO2 para producir químicos de interés para la industria. Y por otro lado, el Consejo de Hidrógeno ha señalado que existen mapas de ruta ya desarrollados en 30 países y se espera una inversión total del orden de 300 billones de dólares de aquí al 2030.
existen 680 proyectos de gran escala con un valor de cercano a 240 billones de dólares, sobre todo el 85% de estos localizados en Europa, Asia y Australia. Y compañías privadas están planeando incrementar en 6 veces y en 16 veces sus inversiones al 2025 y al 2030 en estas tecnologías. Entonces, sí hay un interés muy grande en desarrollarlas. Europa encabeza las inversiones que se han propuesto con alrededor del 30% de la inversión. China es líder en la implementación y puesta en operación de electrolizadores, una capacidad de alrededor de 200 megawatts. Y Japón y Corea del Sur encabezan lo que es en cuanto a celdas de combustible. Tienen más de la mitad de esa capacidad de manufactura, que en el mundo es de 11 gigawatts, ¿no? Entonces, en celdas de combustible, Japón y Corea del Sur son los líderes. ¿Por qué la importancia de desarrollar e implementar estas tecnologías? Si se hace un análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero, en Estados Unidos, este es el caso de Estados Unidos, el principal gas emitido es CO2, cerca del 80%, y si se desglosa por diferentes áreas, diferentes sectores, el principal es el sector que ellos llaman en general sector de energía, donde se emiten mayores gases CO2 a la atmósfera. Y si se desglosa aún más el sector energía, el 90% es debido a la combustión de combustibles fósiles. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Esa sustentabilidad de la que hablamos, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. En Europa el escenario es similar, el 82% es CO2. Y si se desglosa, una parte importante es lo que le llaman en el sector de suministro de energía, el principal emisor de CO2 o transporte doméstico, ¿no? También es donde más se emite CO2. Entonces es como que un área que hay que atacar la disminución de gases de efecto invernadero, en particular CO2. En cuanto a los electrolizadores, ya se ha hablado un poco de ellos, ¿no? Hay dos emergentes, los más comunes, los históricos, por así decirlo, son los electrolizadores alcalinos, pero de algunos años a la fecha se han desarrollado sobre todo que utilizan una membrana de intercambio de protones o PEM, y más recientemente una membrana de intercambio de aniones, ¿no? Una membrana alcalina AEM. Esos son sistemas que tienen la capacidad de producir hidrógeno de alta pureza o de ultra alta pureza. Y algo muy interesante que se nos olvida también es que se produce oxígeno, ¿no? También de ultra alta pureza, de la electrólisis del agua, del orden 99.999 en los electrolizadores PEM y 99.99 en los electrolizadores de membrana alcalina, con una alta eficiencia. Eso es algo con lo cual obviamente sobrepasa cualquier sistema basado en combustibles fósiles, esta alta eficiencia que tienen los electrolizadores para producir hidrógeno y oxígeno. Como son tecnologías nuevas, varía un poco los reportes en la literatura. Para los electrolizadores PEM se habla de 20 a 60.000 horas el tiempo de vida. Y para los de membrana alcalina es menor, ¿no? Precisamente porque las membranas alcalinas de intercambio de aniones han estado en desarrollo. No se ha logrado una membrana que tenga la estabilidad mecánica, química, etcétera, como la membrana Nafion, que es de intercambiar de protones, membrana ácida. Entonces, todavía se está estudiando para desarrollar membranas alcalinas que compitan o tengan las mismas ventajas que la membrana de Nafion. Para que pueda competir con sistemas de reformado de gas metano, esta producción de hidrógeno con electrolizadores. O sea, el costo del hidrógeno, lo comentaba el doctor Romelli, ¿no? El costo del hidrógeno, de la generación de hidrógeno de la electrólisis del agua debe disminuir. El tamaño de las unidades de los electrodores tiene que ser escalable, tiene que tener la capacidad de escalar el tamaño de los electrolizadores para alcanzar las dimensiones de los sistemas renovables de energía. Y los electrolizadores para la producción de hidrógeno verde con energía solar y eólica deben moverse hacia un tamaño de la escala de megawatts.
Entonces, este es un diagrama que se publicó en la revista Hydrogen Energy, donde se observa el costo específico y la capacidad de producción. Entonces, los electrolizadores PEM sí pueden disminuir el costo específico y la capacidad de producción, pero deben moverse a una escala donde puedan interconectarse, por ejemplo, con un aerogenerador de 2 megawatts. Entonces, el electrolizador también debe ser de gran escala. Y en un punto para competir con esos reformadores de metano o de gas natural de pequeña escala realmente. Y entonces todavía dimensionarlos, escalarlos para llegar a competir con un sistema comercial de reformado de gas natural de mayor escala, de 50 megawatts. Entonces, el reto está ahí en buena medida. Es un reto que va desde el desarrollo de nanocatalizadores con alta actividad catalítica, alta estabilidad, pero también sistemas y luego su escalamiento, su interconexión, y si se habla de 2 megawatts de un aerogenerador, todavía llevarlo a escalas más grandes, ¿no? Esto también tiene que ver con las diferentes formas de producir hidrógeno y los usos, ¿no? Hay un debate y hay quien indica que se deben considerar todas las opciones, o sea, electrólisis del agua con son de energías renovables, el uso de metano o biogás para su reformado, añadiéndole el almacenamiento o secuestro de dióxido de carbono, para finalmente tener el hidrógeno para varias aplicaciones, ¿no? Desde lo que se hablaba en la industria del fertilizante, aplicaciones marítimas, en la industria del acero, etcétera, o para potencia directamente a la red eléctrica, o la producción de lo que ahora son combustibles sintéticos, ¿no? Entonces, ese es el debate llevado incluso a que se deben considerar todas las opciones y es interesante porque como dice Javier Fortuna de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, de pronto el hidrógeno tiene colores, ¿no? Y los colores del hidrógeno se han ido ampliando desde el verde, que es el que se ha hablado en estas sesiones, el black a partir de carbón, el turquesa de la pirólisis de gas metano o gas natural, producir hidrógeno y carbón sólido, ¿no? Polvo de carbón, que también tiene múltiples aplicaciones. Entonces, como que el abanico se ha ido ampliando, ¿no? En cuanto a este tipo de qué opciones considerar para la producción y uso del hidrógeno. En cuanto a México, la economía del hidrógeno podría tener impactos significativos en muchas áreas, ¿no? La manufactura, la mitigación del cambio climático, la generación de empleos, las oportunidades de negocio a nivel local e internacional, el fortalecimiento regulatorio y financiero y la creación de nuevas capacidades productivas. Y hay un interesante estudio de la GIS alemana en cuanto a cuál es el potencial de México en términos de tecnologías del hidrógeno y hacen un ranking, ¿no? Tomando en cuenta diferentes ventajas y desventajas en México en la industria, la cercanía con los mercados internacionales, etcétera. Entonces, el principal ranking en México, el principal potencial, digamos, sería en la construcción de vehículos de celdas de combustible, ¿sí? Arriba de la fabricación de electrolizadores y celdas de combustible, turbinas de hidrógeno, acondicionamiento y transporte o almacenamiento. Y eso tiene lógica, ¿no? Porque en México hay una industria automotriz muy fuerte, ya instalada, con capacidad para hacer ese switch de vehículos de combustión interna convencionales, vehículos eléctricos, tal vez vehículos de celdas de combustible. Presentan una comparación, tal vez ya algunos lo han visto, ¿no? Vehículos eléctricos a batería con respecto a celdas de combustible. La ventaja de los de celdas de combustible es una recarga de 4 o 6 minutos, ¿no? Para recargar rápido los tanques de gas, de hidrógeno, perdón. Y una desventaja todavía son los altos costos, mayores que los vehículos de batería, y la baja eficiencia, ¿no? Y algunas aplicaciones. Pero esa sería una de las principales oportunidades de México en este momento en términos de tecnologías del hidrógeno. En cuanto a las reacciones en electrolizadores, el otro tema de la plática, antes de entrar en las reacciones
La mayoría de estos dispositivos, o prácticamente todos, requieren de nanocatalizadores. Y entonces una definición que me ha gustado es esta, ¿no? Del Nanotech Report. Es decir, que no sean nano por accidente, o sea, que estén diseñados para ser nano y no una reacción que dio un material por accidente, un material nano, que sea en una escala menor a 100 nanómetros, como que es algo que ya se ha generalizado cuando se habla de qué es un material nano, menos de 100 nanómetros. Y la otra es que sea, o sea, que esa nanoestructura, por así decirlo, el que sea nano mejore las propiedades para la cual tiene una aplicación. Es decir, no desarrollar un material nano, pero con menor actividad catalítica que un material que fuera micro, ¿no? O sea, realmente el diseño a propósito de materiales nano para una aplicación. Y en el caso de celdas y electrolizadores, por ejemplo, tienen este tipo de electrodos, que son de los más utilizados, electrodos a difusión de gas, donde en el electrodo ya se depositó una capa de catalizador. Esa es la capa de catalizador. Aquí se ven algunas imperfecciones, ¿no? Defectos, pero esa es la capa de catalizador. Y en la capa de catalizador están los nanocatalizadores. Y por ejemplo, para celdas de combustible y electrolizadores, esa es la morfología de interés, es decir, un soporte, se ha hablado también de los soportes, el comercial es el Vulcan XC72, y donde hay una dispersión homogénea de nanopartículas, preferentemente con un tamaño promedio de partícula menor a 5 nanómetros para celdas y electrolizadores, insisto, y llevar el estudio al diseño de nanocatalizadores, ¿no? Como este caso donde se puede ver la distribución atómica y cómo están acomodados, ¿no? Y eso nos lleva a precisamente evaluar cuáles son los planos, en algunos casos más activos, ¿no? En el caso del platino, hay reacciones para el cual el plano 111 es el más activo, y entonces nos lleva al reto de diseñar nanocatalizadores en esa dirección, ¿no? Las reacciones en celdas, perdón, en electrolizadores PEM y de membrana alcalina son estas. Básicamente en el ánodo se tiene la evolución de oxígeno y en el cátodo la evolución de hidrógeno. En ambas las reacciones llevan a la reacción general, pues es la misma haciendo el balance, ¿no? Pero varía por el pH o químicamente la reacción, pero sin embargo se tiene la misma, ¿no? En el ánodo, en medio alcalino, la evolución de oxígeno y en el cátodo la evolución de hidrógeno. La reacción de evolución de hidrógeno, sin entrar tanto en detalle en el mecanismo de reacción, pero hay dos rutas principales, ¿no? La Volmer-Tafel o la Volmer-Heirovsky, donde, bueno, la principal, la reacción es la absorción de hidrógeno en la superficie del catalizador, y de ahí se deriva, puede ser la reacción de Heirovsky o la reacción de Tafel. Al final de cuentas es resaltar el hecho de que esta reacción de evolución de hidrógeno es cinéticamente más rápida, o la evolución de hidrógeno, de oxígeno, es cinéticamente más lenta y con sobrepotenciales más altos que la evolución de hidrógeno. Es un poco lo que ocurre con las celdas de combustible, ¿no? La reacción de oxidación de hidrógeno es cinéticamente más rápida, varias órdenes de magnitud más rápida que la reducción de oxígeno. Y por eso muchos de los estudios se enfocan a nanocatalizadores para evolución de oxígeno y nanocatalizadores para reducción de oxígeno, buscando precisamente mejorar la cinética, y que no limite, que no sea estas reacciones la limitante en celdas de combustible o en electrolizadores. De los resultados que se han obtenido en el laboratorio los presento a continuación. Ese es un trabajo de Josué, un estudiante de maestría. Básicamente, hablando de soportes, Josué utilizó esferas huecas de carbón mesoporoso ordenado, un poco buscando reemplazar el Vulcan. Y sin entrar mucho en la parte de síntesis o de composición química, es una colaboración con la doctora Esther Sánchez. Entonces, es explorar la aplicación de química organometálica en este tipo de nanocatalizadores. Entonces, se funcionaliza
el soporte con un organometálico, en este caso un organometálico de rutenio, y el propósito es formar grupos funcionales en la superficie del soporte, aparte de sitios metálicos del organometálico, en este caso sitios de rutenio. Y entonces, al reducir la sal de platino, el ácido cloroplatínico en la superficie, y teniendo sitios metálicos de rutenio, se forma una aleación platino-rutenio en la superficie del soporte, en este caso las esferas huecas. Entonces, esta es la caracterización por microscopía de transmisión. Son materiales 5% de platino, un poco en la línea de lo que hablaba la doctora Ani hace un momento. 5% de platino, disminuir la carga del contenido de platino, disminuir el costo del nanocatalizador. Y bueno, de la caracterización se puede ver que domina el plano, el 111 de platino, ¿no? La reflexión. Y el mapeo químico muestra la presencia de carbono, oxígeno, platino, rutenio, ¿sí? Del organometálico, y silicio, que es debido a la síntesis de las esferas huecas. Se evaluaron para las dos reacciones, la reacción de evolución de hidrógeno, la reacción de evolución de oxígeno, y dos parámetros importantes cuando se caracterizan o se evalúan es en el caso de la evolución de hidrógeno, cuál es el potencial a menos 10 miliamperes por centímetro cuadrado, y en el caso de la evolución de oxígeno, el potencial a 10 miliamperes por centímetro cuadrado. En ambos casos, los materiales que están soportados en las esferas y funcionalizados se usaron dos organometálicos de rutenio, tienen un potencial más cercano, tal vez aquí se vea, bueno, de esa funcionalización eh, se demostró que hay especies rutenio metálico y óxido de rutenio en los nanocatalizadores, y esos son fases que promueven estas reacciones. Aquí se ve un poco más fácil, pero más claro, pero los nanocatalizadores que están en esferas funcionalizadas tienen potenciales más cercanos, que es lo que se busca, ¿no? Más cercanos, en el caso de la evolución, al teórico de 1.23 volts. En el caso de la evolución, más cercanos al teórico de la evolución de hidrógeno. Y de aquí lo que se puede destacar es el potencial para el rompimiento de la molécula de agua. Finalmente, este nanocatalizador en esferas huecas funcionalizadas tiene un potencial o un sobrepotencial de rompimiento de agua menor, ¿sí? Que el platino Vulcan, 20% de platino Vulcan. Entonces, no solamente se disminuyó la cantidad de platino, sino se mejoró la actividad catalítica con miras a evaluar cuál es ese potencial de rompimiento de la molécula de agua. Ese es otro trabajo de maestría de Rocío. Ella usó nanotubos de carbón, en este caso son comerciales, y usó dos compuestos organometálicos, uno de cobre, que le llamamos cumes, y de rutenio, el rudim, ¿no? Entonces se puede ver en el mapeo químico, la dispersión es mejor en el caso del rudim. Entonces, si tiene carbono, oxígeno, platino, rutenio, ¿sí? De la funcionalización, y en el otro nanocatalizador cobre, también de la funcionalización con el organometálico de cobre. Y también hizo el estudio Rocío para ambas reacciones. Este es el caso de la evolución de hidrógeno. Aquí se ve, y Rocío hizo parte de una prueba de degradación acelerada, que es someter los catalizadores a 3000 ciclos, ¿no? Y luego evaluarlo después de esos 3000 ciclos y comparar. Entonces, antes de la degradación acelerada, en el ciclo 1, este material con 5% de platino nanotubos funcionalizado con el organometálico de rutenio tiene un valor de ese potencial a menos 10 miliamperes por centímetro cuadrado igual al 20% de platino. Después de 3000 ciclos, el 20% de platino se degrada, ¿sí? Y los nanocatalizadores que están soportados en nanotubos funcionalizados tienen mejor desempeño en términos de ese potencial. Aquí se ve como hay una variación incluso hacia potenciales más positivos, o sea, acercándose a ese cero, ¿no? Termodinámico. Y aquí se ve, ¿no? Las gráficas de sobrepotencial, como
Al final estos nanocatalizadores tienen incluso, sobre todo después de los 3000 ciclos, tienen un mejor o un menor sobrepotencial comparados con el 20% platino Vulcan. Ese es 5% platino Vulcan y 5% platino Vulcan sin funcionalizar. Para la evolución de oxígeno, en este caso el 20% platino Vulcan es, les decía, es el potencial a 10 miliamperes por centímetro cuadrado. Entonces, el platino Vulcan en el ciclo 1 tiene no es el mejor nanocatalizador, pero en este caso tiene un buen desempeño. Y después de 3000 ciclos es el nanocatalizador 5% de platino nanotubos funcionalizado con el organometálico de cobre, con el CUMES. Y ese nanocatalizador es electroquímicamente estable, porque aquí está una comparación de su desempeño en el ciclo 1 y ciclo 3000 y se puede observar que no varía prácticamente ese potencial a 10 miliamperes por centímetro cuadrado. Y esa es la comparación, ¿no?, de sobrepotenciales, donde se ve aquí como un asterisco son nanocatalizadores que no alcanzaron los 10 miliamperes por centímetro cuadrado. Y en cuanto a ese potencial para el electrólisis del agua, finalmente es ese 5% platino nanotubos CUMES el que presenta el mejor desempeño al final, sobre todo después de 3000 ciclos por la estabilidad electroquímica que tiene, y supera al material 20% de platino en cuanto a esos sobrepotenciales para ambas reacciones y el potencial para el rompimiento de la molécula de agua. Como conclusiones y para entrar ahorita al debate, ¿no? México cuenta, lo hemos visto, ¿no?, una capacidad para ser líder en la producción y exportación de hidrógeno verde. Se debe considerar que existe una brecha tecnológica y también un problema de aceptación de este vector energético, porque lo comentaba el doctor Romelli, en México se produce y usa mucho hidrógeno como algo intrínseco en la industria, pero cuando les hablas de usar hidrógeno, cuando resaltas el hidrógeno en sí, como que ponen, como que lo dudan, ¿no? Y como que entran en el debate de la peligrosidad del hidrógeno. Y también como para abrir ahorita debates, esa idea, ¿no?, de que se deben considerar todas las opciones desde hidrógeno gris hasta hidrógeno verde. Ya para concluir, bueno, yo soy profesor en la maestría y doctorado en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía, y también en el doctorado en Ciencias y Nanotecnología del CINVESTAB. Como ya me presentaron, estoy en el CINVESTAB Unidad Saltillo, por si hubiera interés en ingresar a un posgrado o hacer tesis de licenciatura o hacer una estancia o venir a visitar a los laboratorios, todos son bienvenidos. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Electroquímica por la invitación y siempre agradezco al CONACYT y al CINVESTAB porque el financiamiento para estos proyectos y para los resultados que vieron, pues viene de ellos básicamente. Y agradezco a ustedes por su atención. Sería todo de mi parte, Ismael. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Te agradezco, muy buena tu presentación, muy interesante. Gracias por el tiempo y el compartir con los colegas y los estudiantes del SMEC. Muchas gracias. Gracias. Pues tenemos un buen tiempo para entrar a la